Buenos días, profesora. Encantada de saludarle. Mi nombre es Nelda Gallegos Pereira. Soy alumna del segundo año de la carrera de Trabajo Social. Pasaré a desarrollar mi mapa conceptual titulado Políticas, conceptos elementales, fases y lógica. Yo dividí mi mapa conceptual en las tres unidades. La unidad número 1 vimos las políticas públicas y problemas sociales. El Estado y política. Van a ser una interacción entre el Estado y la política, los partidos políticos que hay detrás también, ¿ya? Las políticas públicas son una expresión de la racionalidad técnica, científica y política que puede distinguir al Estado y los partidos políticos. Según algunos autores, la política pública, por ejemplo, Laswell nos dice que es aquella estrategia encaminada a resolver problemas públicos. Mani y Toenig, 1992, nos dice que la autoridad en el ejercicio del poder, la política pública sería una actividad donde la autoridad está investida. Según la ERA, en el 2002 son cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo público definido en forma democrática y son desarrollados por el sector público y frecuentemente con la participación de la comunidad. Bueno, los problemas sociales, ¿cierto? Van a hacer que se convierta en una política pública finalmente. Porque los problemas sociales es un problema público y este problema público se convierte en política pública, ¿ya? La política pública son los cursos de acción, como dijimos, y son flujos de información en relación a un objetivo. Para realizar una política pública tenemos que tener una identificación del problema, una definición también, por ejemplo, la política nacional del envejecimiento positivo. Hay una serie de estudios antes de llegar a esa política pública. La política pública siempre va a estar encaminada hacia un objetivo público y ese objetivo público va a ser definido democráticamente. Las políticas públicas es desarrollada por el sector público, la comunidad y el sector privado. La interacción entre estos tres sistemas como una política pública se formula y cómo se va a desarrollar. O sea, tiene que haber interacción entre los dos sistemas, entre administración pública y política pública. La administración pública es una estructura, la política pública es un proceso y resultado, y por supuesto que tiene que haber interacción entre estas dos partes. ¿Cuándo hay problemas? Cuando la formulación de las políticas públicas, ¿cierto?, son sin conversaciones previas, sin un diseño claro, declaraciones sin acción. Por ejemplo, se hace la política y no se publica, o todo lo contrario, ¿ya? Una política pública de calidad contempla la participación de los diferentes actores desde diferentes ángulos. Esto es fundamental. Los gobiernos son instrumentos para la realización de las políticas públicas. La empresa privada lo ve como utilidades, el gobierno lo ve como el resultado de bienestar social. En resumen, tiene que haber una interacción para que una política pública sea de calidad. Debe estar involucrado, ¿cierto?, el gobierno, el mercado y la sociedad civil. Eso sería la unidad número 1. La unidad número 2, tenemos las políticas, los planes y programas sociales. Vemos que las políticas, planes y programas sociales son distintos, pero son parte de lo mismo. La política es lo macro, la lista de propósitos en orden de prioridad. Los planes es el conjunto de objetivos medibles para alcanzar el propósito. Y los programas son el conjunto de acciones específicas para alcanzar ese objetivo. Las políticas públicas derivan, ¿cierto?, en problemas sociales.
o no, los problemas sociales derivan finalmente, como ya lo dijimos, en políticas públicas. Y los programas sociales está dirigida a la superación de la pobreza, población más vulnerable. Ejemplo, política de educación, salud, política de vivienda, política del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Ya? La función de las políticas públicas tenemos que en primer lugar, es asistencia y protección social. ¿Ya? En esta categoría las políticas públicas tienen un carácter de reparador, por ejemplo, canastas, bonos, etc. Después tenemos la promoción del bienestar. No es solamente con hacer la política, sino que hay que promocionarla, que se promociona la ciudadanía. Por ejemplo, la vida saludable, una mejor calidad de vida, capacidades y oportunidades, de disminuir brechas, en resumen. ¿Ya? También tenemos que otra función de la política pública es la realización de los derechos de los ciudadanos, la calidad, la pertenencia, la integración. Y también generar y preservar un espacio social de pertenencia a la comunidad sociopolítica. ¿Ya? ¿Cómo opera la política social? Tenemos políticas sectoriales, políticas de desarrollo social y superación de la pobreza. Estos son los programas sociales y programas de asistencia social localizados. La adecuada articulación entre los tres niveles debe estar bien articulado, ¿cierto? Las políticas sectoriales, tenemos políticas sectoriales en educación, en salud, en vivienda, todo lo que tiene detrás un ministerio, ¿ya? Tenemos políticas focalizadas, porque se focaliza el gasto social, o sea, no hay, digamos, políticas públicas para todos, sino que hay que priorizar también. Se focaliza el gasto social hacia quienes viven bajo la pobreza. Las políticas universales, aquí hay pocos ejemplos de políticas universales, pero una de ellas son las vacunas, que son para toda la población, ¿ya? Las políticas selectivas se formulan a un grupo específico, por ejemplo, mujeres jefas de hogar, niña en situación de pobreza. Aquí en realidad tienen que haber dos ingredientes, digamos, por ejemplo, si son jefes de hogar, mujeres jefas de hogar del mismo sexo, ¿cierto? Y también que tienen que estar en situación de pobreza, ¿ya? La eficacia de las políticas sociales va a depender de la sustentabilidad en el tiempo. La inversión en capital humano de larga duración y con etapas progresivas, ¿cierto? Para acompañar en estos procesos. Y los subsidios monetarios requieren también de una presencia continua y sostenida. Nos sirve mucho una vez y después quedar sin nada, ¿ya? El financiamiento, tenemos que es la decisión política en primer lugar, los macroeconómicos y la política fiscal. La eficacia de la política social tiene que ver con la sustentabilidad en el tiempo y también cómo medimos. Tenemos instrumentos de focalización que son el registro social de hogares y la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, que es la CACEN. En el registro social de hogares, ¿cierto? Tenemos información para verificar la elegibilidad en cuanto a atributos sociales, civiles y socioeconómicos de la población. Y en la CACEN permite conocer periódicamente la situación global económica de la población, ¿cierto? Para que se vayan algunos programas hacia allá, sea más, con más metodología y como más científicamente, ¿ya? La unidad número 3, vimos la intervención social en las políticas públicas desde el trabajo social. La implementación en el proceso de la política como forma de intervención, ¿ya? Los trabajadores sociales por lo general se sitúan en la implementación de la política social, pero sí debe estar en todas las fases de la política, aunque la intervención en sí misma, la praxis, está más vinculada en la fase de implementación. Los trabajadores sociales son quienes implementan la política,
y también la ejecutan. Aquí en la implementación es una secuencia programada de acciones que conlleva a muchos actores y muchas operaciones reiteradas y progresivas, individuales y colectivas, el cual busca financiamiento y subsidios públicos para producir el evento esperado como fin. La secuencia programada de acciones se traducen en nuestras intervenciones sociales, como trabajadores sociales. ¿Qué papel cumple el trabajo social en la implementación? El papel que cumple el trabajador social en la implementación es clave y va a depender el éxito que tenga el programa social, pero también se tiene que ver reflejado en otra fase de la política. Cuando se estudia una política pública, generalmente se pone énfasis en el diseño y evaluación de las políticas públicas y se deja como de lado la implementación porque siempre hay recursos, ¿cierto?, para el diseño y para la evaluación de la política pública, pero no así para el diseño, y siendo que es muy importante también. Y esto es porque se tiene la idea que la implementación consiste en la aplicación de un diseño elaborado, negociado y acordado. Pero en la etapa de implementación es cuando el trabajador social se da cuenta de ciertos aspectos que había que modificar, otros que no dan al lugar. Es importante que la implementación no se piense como la aplicación de un diseño. Hay que considerar lo que va ocurriendo en el transcurso de la implementación. La intervención social es dinámica, se requiere de un seguimiento y desde allí poder ajustar, poder pensar y establecer estrategias. Pueden responder a los problemas que vayan surgiendo mientras se trabaja la implementación. La implementación puede añadir valor a las políticas sociales. La implementación conlleva interacción estratégica entre actores que tienen distintos valores, visiones e intereses para añadir valor a la política. ¿Ya? No solamente la implementación es importante en el ámbito de la política pública, sino también la investigación. Desde la intervención pueden surgir preguntas de investigación y la investigación puede enriquecer la intervención. Debe estar articulada la intervención con la investigación. ¿Ya? Un trabajador social debe aportar investigación a su intervención, porque si no, queda exactamente igual. Eso sería, profesora, muchas gracias, muy buenos días, será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.